Días a todos. En primer lugar, agradecer a Repacar que hayáis contado con nosotros una vez más para estar en vuestro congreso anual, una vez este ya el 10º. Esperamos que sigáis celebrándolo todos los años. La verdad es que a mí me hubiera gustado disponer ya de la orden o del borrador de orden ministerial para poder presentarlo, pero todavía no estamos en condiciones de ello. Hemos empezado todos los trámites, pero todavía no tenemos un borrador ni que hacer público ni demás. Pero bueno, por ello mi presentación va a ser un poco general en relación con el concepto de fin de condición de residuo, con lo que bueno, el concepto que había, el concepto que es, o cómo se ha modificado toda la normativa comunitaria en lo que respecta a este concepto y, bueno, pues contaros un poco el proceso de participación pública que hemos hecho, esta primera etapa previa, los resultados que hemos obtenido y las principales alegaciones. Bueno, como todos ustedes saben, ahora mismo nuestro modelo económico es un modelo lineal, está basado en extraer recursos, producir, consumir, usar y tirar. ¿Vale? El aprovechamiento de los recursos es relativamente escaso, en torno al 40% de todos los residuos a nivel de la Unión Europea, pero es necesario avanzar en un mayor aprovechamiento y mayor eficiencia, puesto que los recursos son finitos. Por eso, con ese cierre del círculo, lo que se pretende es avanzar hacia un modelo circular en el que los recursos y los productos permanecen el mayor tiempo en la economía, es decir, tienen tiempos de vida útil o se vuelven a aprovechar y vuelven a introducirse en los ciclos productivos. Por tanto, este concepto de economía circular ha sido muy importante para la Comisión Europea, ha sido uno de los pilares estratégicos de la política de la Comisión Juncker durante su mandato, junto con cambio climático. Y por este motivo, en diciembre, a finales de diciembre del año 2015, pues presentó un plan de acción para la economía circular en Europa, junto con, bueno, ese plan de acción incluía aproximadamente 54 medidas a realizar en el mandato hasta 2019, y una de esas medidas para poder cerrar el círculo es la política de residuos. Pues por ello presentó una revisión de varias normativas de residuos, la Directiva Marco, la Directiva de Vertederos y la Directiva de Envases y Residuos de Envases son las directivas que se han modificado y recientemente aprobado, puesto que son, como ya he dicho antes, un pilar clave en ese cierre del círculo y en esa economía circular. El concepto de fin de condición de residuo, que yo creo que es aquí lo que más interesa en relación con la futura normativa que vamos a desarrollar. Bueno, pues este concepto en principio nace con la Directiva Marco de Residuos en el año 2008, pero tiene que ver con el concepto clave de la política de residuo, que es la definición de residuo. La definición de residuo, bueno, pues en esa Directiva Marco no cambió, es la misma definición que teníamos desde el año 75 con la primera Directiva de Residuos, y es cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprende, tiene la intención o la obligación de desprenderse. ¿Vale? Ahí siempre hay un componente subjetivo, la intención de, y un componente objetivo que es efectivamente cuando se produce el acto concreto. Esta definición en la Directiva Marco de Residuos se acota de varias maneras, ¿vale? En primer lugar, por lo que es el ámbito de aplicación de la normativa, puesto que nos dice la propia directiva que hay determinados materiales o residuos a los que nunca les va a aplicar la Directiva Marco, pues como podrían ser los residuos radiactivos, o hay materiales en los que tiene una aplicación supletoria, es decir, tienen una normativa específica y ahí se regulan determinados aspectos, y si hay alguno que no está regulado, pues entonces aplicaría la Directiva Marco de Residuos. Pero, además de estas exclusiones totales y parciales, también el concepto de residuo se acota por otros dos nuevos términos que aparecen en esa directiva, que son el concepto de subproducto y el concepto de fin de condición de residuo. En el concepto, rápidamente, en el concepto de subproducto está muy vinculado a las actividades industriales, ¿vale? Son residuos de procesos industriales que con carácter general son utilizados en otra industria. En la directiva y también en la ley nacional, la ley 22/2011, se regula qué 4 condiciones tienen que cumplirse para que ese material resultante de un proceso de producción pueda ser considerado subproducto y por tanto, no le aplique nunca la normativa de residuos, porque jurídicamente nunca llega a ser un residuo, ¿vale? Esa sería una forma de acotar la definición de residuo.
La otra, bueno, pues la otra es el concepto de fin de condición de residuo, que es el que está vinculado, en este caso, al papel recuperado. En este caso, el objetivo que se perseguía en la directiva en el año 2008 era fortalecer el reciclado. Bueno, en este momento esta directiva se hablaba de fortalecer el reciclado de los materiales dentro de la Unión Europea. Posteriormente hemos ido avanzando hacia el uso eficiente de los recursos y hacia la economía circular, pero en este momento era importante potenciar esa etapa de gestión de residuos. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues que cuando un residuo, jurídicamente ya lo aplica la normativa de residuos, pasa por un proceso de valorización en una instalación de tratamiento de residuos, en determinadas condiciones pueda dejar de ser considerado residuo y dejar de aplicarse, por tanto, la normativa de residuos y pasar al ámbito de los productos, ¿vale? Sería como la salida de esa normativa de residuos. En el caso del subproducto nunca llegan a entrar y en el caso de fin de condición del residuo se explicitaría cuándo salen de ese ámbito legislativo. Tenía también como objetivo establecer criterios de calidad, dar certeza legal y eliminar cargas administrativas. A nivel de la Comisión Europea se pensaba desarrollar todos estos procedimientos mediante los procesos de comitología, ¿no? Bueno, que son muchas veces los que se vienen realizando en la Unión Europea para desarrollar determinadas cosas que no quedan explícitamente legisladas en una directiva marco. Y también hablaba de la posibilidad de establecer esos criterios a nivel nacional. Ahora bien, en la propia normativa también explicitaba que para poder dejar de ser considerado un residuo se tenían que cumplir 4 condiciones, todas y cada una de ellas, ¿no? Son: la sustancia y el objeto se usa normalmente para finalidades específicas, es decir, siempre está vinculado el material con el uso posterior. Nunca hay una desclasificación general para un material y cualquier uso, no. Siempre es una relación unívoca entre un material, un uso. Tiene que existir un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto. Por supuesto, tiene que satisfacer los requisitos técnicos para las finalidades concretas y cumplir la legislación que le tenga que aplicar. Y el uso de la sustancia no generará impactos adversos ni en el medio ambiente ni en la salud humana. También se explicitaba que podían incluirse criterios o valores límite en relación con determinados contaminantes presentes en esos materiales. Y proponía la propia directiva una serie de flujos en los que se tenía que analizar ese fin de condición de residuos. Pues ahí lo tienen en pantalla: papel, áridos, metal, vidrio, neumáticos, textiles. A nivel nacional, por supuesto, la definición no tenía que ser la misma y lo que incluimos fue que la previsión de desarrollo a nivel nacional tenía que ser mediante orden ministerial, previo paso por un órgano de cooperación en el que están presentes todas las comunidades autónomas y entidades locales y otros miembros de la AGE, puesto que, al fin y al cabo, las autoridades competentes en el ámbito de gestión de residuos pues, son las comunidades autónomas y, en el caso de los residuos municipales, las entidades locales. ¿Qué es lo que? Bueno, aquí esto es un resumen un poco de lo anterior, los dos conceptos de residuo, de subproducto y de fin de condición de residuo. En el círculo rojo diríamos que sería el ámbito del subproducto. Cuando se cumplen las 4 condiciones estamos en el régimen de productos, nunca pasaría al régimen de residuos. Cuando no se cumplen, los residuos se someten a un proceso de tratamiento de residuos y cuando se cumple el fin de condición de residuos se sale y volvemos a estar en el régimen de productos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido después de la aplicación o después de la aprobación de esa directiva del año 2008 a nivel comunitario? Bueno, pues al nivel comunitario, haciendo un poco de historia, el JRC, que es el Instituto de Investigación de la Comisión Europea, lo que hizo fue un estudio en lo que pretendió categorizar todos los flujos de residuos en 3 categorías, en función de las posibilidades de desarrollar un fin de condición de residuo o no. Así, en la categoría 1 serían los residuos que está claro que procede la declaración de fin de condición de residuo porque cumplen los requisitos básicos. Aquí tenemos a su vez 2 tipos de residuos: aquellos que vuelven otra vez a usarse en procesos industriales o aquellos que se usan en aplicación directa en el medio ambiente. Pues, por ejemplo, ahora lo van a ver, pues, los materiales biodegradables. En la categoría 2 serían los flujos de residuos para los que existe cierta duda en relación a si cumplen el fin de condición de residuo, y en la categoría 3 a los cuales no es posible o no es factible aplicar este concepto. Pues eso fue la categorización del JRC, como pueden ver, entre los
flujos de residuos que son susceptibles de desarrollar el fin de condición de residuo, pues tenemos algunos de los materiales para los que ya lo hay y tenemos también el papel, ¿vale? Tendríamos las chatarras, el papel, textiles, vidrio y otros metales y los plásticos. En el caso de los residuos en contacto con el medio ambiente, pues tendríamos, por ejemplo, los RCDs, las escorias y los residuos biodegradables, ¿vale? Que serían todos ellos serían los materiales susceptibles de desarrollar esos criterios de fin de condición de residuo. Después de eso, bueno, pues a nivel europeo se iniciaron los trabajos para avanzar en criterios de fin de condición de residuo para varios materiales. Finalizaron en un reglamento, en 3 reglamentos aprobados, un reglamento para la chatarra férrica y de aluminio, otro para la del cobre y otro para el vidrio recuperado. En el caso del papel y cartón, pues seguro que ya lo saben todos ustedes, sí que hubo un estudio del JRC, hubo una propuesta por parte de la Comisión, pero finalmente esa propuesta fue rechazada tanto a nivel del Consejo como a nivel del Parlamento Europeo. Y la Comisión, bueno, pues decidió no volver a hacer ninguna propuesta y se quedó pues, en una situación de vacío legal. No hay un desarrollo comunitario específico para el fin de condición de residuo. Respecto a otros materiales, bueno, pues en el caso del compost y del digerido, que está en una situación quizá no tan avanzada, pero parecida, en ese caso sí que hubo un estudio final, pero en vez de haber un reglamento específico para esos materiales, se ha incorporado todos esos criterios de fin de condición de residuos en una propuesta sobre el reglamento de fertilizantes que está ahora mismo en debate y que es una también de las medidas que se han desarrollado como consecuencia del Plan de Acción de la Economía Circular. En el caso de los plásticos, bueno, pues en el caso de los plásticos están en una etapa bastante anterior. Hay un estudio finalizado por parte del JRC, pero no se ha concretado en ninguna propuesta de reglamento. La verdad es que, desde mi punto de vista, desde que la Comisión sufrió el varapalo y el rechazo de la propuesta del fin de condición del residuo del papel, yo creo que ha decidido no seguir adelante con ningún expediente de fin de condición de residuo y se paralizó todo. Bueno, el JRC también ha anunciado que tiene trabajos preparatorios, pero, pues como digo, se han paralizado y no se están desarrollando ninguno más. En el caso de la propuesta que realizó la Comisión sobre el fin de condición de residuo de papel, bueno, pues seguía casi el mismo esquema que había en los reglamentos ya aprobados. Había un ámbito, es decir, se explicitaba que el fin de condición de residuo aplicaba el papel recuperado cuando se destinaba a la recuperación de fibras de papel, es decir, si se destina a otros usos diferentes a la recuperación de esas fibras, bueno, pues ese fin de condición de residuo, ese reglamento no aplicaría, con lo cual, en principio, seguiría siendo residuo. Había una serie de definiciones para quedar claro qué era el papel recuperado, quién era el productor, quién era el poseedor, etcétera, etcétera. Y se establecían criterios aplicables, por un lado, a los residuos o al material, a los residuos de papel que iban a ser susceptibles de ser desclasificados, pues por ejemplo, no podían proceder de la recogida mezclada o no podían proceder o no podían ser residuos peligrosos o haber estado en contacto con sustancias peligrosas, es decir, se establecía una serie de requisitos previos a los materiales que posteriormente y después de un proceso de tratamiento iban a ser desclasificados. Se establecía criterios en cuanto al tratamiento, pues hablaba de que tenía que haber una clasificación, una separación y una limpieza, y se explicitaban también qué criterios o qué características tiene que cumplir el papel recuperado una vez sometido a ese proceso de tratamiento. Pues tenía que cumplir con la norma UNE en 643 y el porcentaje de impropios no podía ser superior al 1,5%. En todos los reglamentos de fin de condición de residuo que se han regulado siempre existe una declaración de conformidad por parte del productor del material recuperado, del papel que va a ser desclasificado hasta el siguiente poseedor, y siempre hay un sistema de aseguramiento de la calidad, ¿vale? Ese era el enfoque que se daba la Comisión Europea al reglamento de papel y que es el que nos basaremos nosotros para regular a nivel nacional. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con esa propuesta legislativa que presentó la Comisión en el año 2015?
Bueno, pues en esa propuesta legislativa y con el ánimo de avanzar hacia la economía circular, bueno, pues por un lado la Comisión ha revisado los conceptos de subproducto y el concepto de fin de condición de residuo, pues en el concepto de subproducto para fomentar la simbiosis industrial y en el caso de fin de condición de residuo, bueno, pues para incrementar la disponibilidad de materias primas secundarias. En concreto, el artículo de fin de condición de residuos se ha modificado de la siguiente manera. En principio, en primer lugar, nos da a los Estados miembros un papel activo. Eso quiere decir, nos obliga a que tenemos que adoptar medidas para que los residuos que se hayan sido sometidos a una operación de reciclaje u otro tipo de valorización dejen de ser residuos, ¿vale? Es decir, que apliquemos de forma efectiva el concepto de fin de condición de residuo. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí las velocidades de los Estados miembros, desde mi punto de vista, es diferente. O sea, hay algunos Estados, pues ya lo han visto en la mesa anterior, que hay algunos Estados miembros que tienen regulado el fin de condición de residuo para el papel, otros no. Y sucede lo mismo con el resto de materiales. Entonces, lo que pretende la Comisión es que tengamos un papel activo en aplicar el concepto de fin de condición de residuo. También, en este caso, la normativa comunitaria establece que en fin de condición de residuo puede haber desarrollos a tres niveles, ¿no? En primer lugar, la Comisión puede desarrollar su normativa, una normativa aplicable a todos los Estados miembros, o los Estados miembros pueden desarrollar normativas nacionales, o un tercer caso que sería la regulación caso por caso. Aquí en este es un sentido amplio, es decir, puede ser considerado un caso por caso una autorización administrativa a una única empresa, puede ser que haya bueno, pues el establecimiento por parte del Estado de unos determinados criterios y luego la verificación posterior. Es decir, el caso por caso nosotros a día de hoy no lo teníamos regulado, lo habíamos evitado con la orden ministerial en el artículo de fin de condición de residuo y tendremos que ver cómo transponemos ese caso por caso cuando tengamos que transponer todo este artículo. También como novedad es que la propia directiva recoge ese enfoque que había dado en los reglamentos en relación al fin de condición de residuo. Es decir, tanto los reglamentos comunitarios como los reglamentos o la normativa nacional que se desarrolle siempre van a tener que incluir requisitos de los materiales de entrada, requisitos al tratamiento, requisitos de los materiales de salida y un sistema de aseguramiento de calidad, ¿vale? Es decir, toda la normativa que se desarrolla a nivel europeo tendrá ese enfoque y la que desarrollen los Estados miembros a nivel nacional también. No aplicaría en este caso al caso a caso. Por supuesto, se pueden establecer valores umbrales o valores límite para determinados contaminantes. Como pueden ver, la Comisión, y por más que insistimos, porque desde nuestro punto de vista, el tener distintas reglamentaciones a nivel nacional lo que puede generar es una distorsión de mercado dentro de la Unión Europea, porque bueno, pues algunos Estados miembros pueden ser más ambiciosos, otros no tanto y otros intermedios, y las reglamentaciones pueden variar. Entonces, desde España se solicitó a la Comisión Europea que, por favor, tratara de armonizar lo más posible todos estos reglamentos. Pero la Comisión se resistió y lo único que conseguimos era que, en principio, ella iba a seguir todos los desarrollos normativos de los Estados miembros y, cuando lo considerara oportuno, entiendo que es cuando hubiera un número suficiente de normativas nacionales, optaría por reglamentarlo a nivel comunitario. En ese momento sí que se incluyó que tendría que tomar como punto de partida de esa normativa o de esa propuesta normativa la normativa más restrictiva o ambiciosa de todos los que los Estados miembros hubieran regulado, ¿no?, en aplicación del principio de precaución. Se explicita también en ese artículo que la persona que use el material fin de condición de residuo o que lo ponga por primera vez en el mercado tendrá que garantizar el cumplimiento de la normativa de productos, en especial la normativa REACH y la normativa de químicos. Y todo este artículo, por supuesto, aplica sin perjuicio del reglamento de traslado de residuos, ¿vale? Bueno, pues esos serían los nuevos enfoques que está haciendo, o sea, que se han plasmado en la Directiva 851 de 2018 que se aprobó a mediados de este año y que tenemos que transponer. Ya veremos
cómo adaptamos ese caso a caso en la legislación nacional, porque a día de hoy no lo teníamos contemplado. Bueno, pues teniendo en cuenta un poco todo este enfoque, que ya existían trabajos muy desarrollados por la Comisión para el fin de condición de residuo del papel, bueno, pues creímos oportuno empezar a avanzar en una normativa nacional sobre fin de condición de residuos. En todas las tramitaciones normativas, bueno, pues antes tenemos que realizar una consulta pública previa, que básicamente es el Ministerio o la unidad correspondiente afectada tiene intención de avanzar en una legislación y se hacen una serie de preguntas en relación con esa legislación. En concreto, nosotros hacíamos 3 preguntas en esa consulta pública previa. Están disponibles en la web, o sea, con lo cual el documento está en la participación pública de la web del MITECO. Y las 3 preguntas eran: ¿considera necesario establecer criterios para determinar cuándo el papel recuperado con objeto la fabricación de papel reciclado deja de ser considerado residuo conforme al artículo 5 de la Ley de Residuos? Segunda pregunta, en su opinión, ¿cuáles debieran ser esos criterios? Y tercera pregunta, ¿deberían estar incluidos los residuos de envase compuestos, mayoritariamente de papel cartón, en esos criterios? Esa consulta pública previa ha estado abierta durante un mes, prácticamente del 9 de septiembre al 10 de octubre, y hemos recibido 11 observaciones, ¿vale? Pueden ver en pantalla las entidades y comunidades autónomas o entidades locales que han remitido comentarios o observaciones. De esas, en principio, de esas 11, 2 solamente no consideraban apropiado avanzar en el establecimiento de criterios de fin de condición de residuo, o pensaban que eso no iba a incrementar la recogida separada. En las otras 9 restantes, pues evidentemente sí consideraban que era oportuno y que procedía avanzar en esa regulación. ¿Y qué temas o qué puntos han salido en esa consulta pública previa? Bueno, pues se ha solicitado que también se aplicara el fin de condición de residuo en el ámbito del productor de residuo, fundamentalmente vinculado a los grandes productores de papel y cartón. A ver, a este respecto, a mí me gustaría clarificar que para que un material pueda dejar de ser considerado residuo tiene que pasar por una planta de tratamiento de residuos, porque así lo dice la propia definición, tras un proceso de reciclaje u otro tipo de valorización, con lo cual solamente podría aplicarse en el caso del productor si ese productor se autoriza como gestor de residuos, que realiza las operaciones pues, que se vayan a regular, clasificación, eliminación de limpieza, etcétera, etcétera. Es decir, el productor por sí mismo, sin ser gestor de residuos, no podría hacer una desclasificación de facto. El material tiene que pasar por una planta de tratamiento de residuos. Podrá ser externa o puede ser una gestión in situ, pero para ello tiene que tener una autorización como gestor de residuos, ¿vale? Segundo, también se hablaba de la voluntariedad. El fin de condición de residuos, que tenía que ser algo voluntario. Eso, por supuesto, en las normativas comunitarias, la aplicación de los reglamentos vigentes es voluntario para los gestores de residuos. No sé si saben también que en España hemos regulado 2 fin de condición de residuos asociados a otro flujo concreto, que es el aceite usado o los residuos de mármol, y por supuesto también es el mismo enfoque, eso es voluntario, o sea, las empresas o las instalaciones de tratamiento de residuos que quieran vender producto, bueno, pues entonces en ese caso sí tendrán que cumplir esa normativa, pero si quieren ser gestores de residuos, bueno, pues también pueden seguir funcionando, pero entonces su producto, en la salida del tratamiento, no podrá ser comercializado como producto y seguirá bajo el régimen de residuos. Pues aquí mantendremos también, por supuesto, la voluntariedad. En cuanto a los criterios de calidad, la pregunta que se hacía, bueno, pues yo creo que ha habido unanimidad en que se utilicen los criterios establecidos en la norma UNE en 643, perdón, me he confundido, no es la 623, es la 643. Y también que se utilizará el estudio del JRC. Ha habido también propuestas en relación con que se concreten las frecuencias de verificación de la calidad de los materiales.
En ese aspecto, en la normativa que hemos aprobado, en las órdenes que hemos aprobado, definimos el concepto de lote y la frecuencia de muestreo de esos lotes para verificar. Bueno, pues no se trata de que yo cumplo ese reglamento en un momento concreto, pero se trata de que los lotes que salgan, bueno, pues cada cierto periodo de tiempo se analice y se verifique que cumplen los criterios de fin de condición de residuo. También ha habido alguna observación en relación con la revisión externa del cumplimiento de los requisitos por parte de una entidad acreditada. También ha habido mayoría en relación a la inclusión de los envases compuestos, puesto que estos están incluidos ya en la propia norma UNE, pero sí ha habido algún matiz diciendo que con criterios específicos, puesto que no todo el material es papel, o sea, además de papel cartón hay otros materiales. Tal y como se ha planteado aquí, ha habido dudas sobre el régimen fiscal, sobre si qué tipo de IVA aplicaba o no. En ese aspecto, por supuesto, la orden de fin de condición de residuos no va a entrar porque no es una normativa económica, sino solamente es una normativa en relación con el tratamiento de residuos. Pero ya han clarificado aquí antes que en principio no aplica, seguirían bajo el mismo régimen que están a día de hoy. También se ha mencionado el punto de medición para los objetivos en relación con el cómputo en los objetivos de reciclado. Ahí deciros en principio que la Comisión Europea está trabajando en desarrollar unas guías para determinar los puntos de medición, para determinar esos porcentajes de pérdidas estándar que se mencionan en el artículo 11 de la Directiva Marco de Residuos. Y bueno, pues eso nosotros trataremos de seguir las recomendaciones que salgan a nivel europeo, bueno, por lo que se trata fundamentalmente. Uno de los objetivos que persiguió la revisión de la Directiva Marco de Residuos era tener una metodología común del reciclado para todos los Estados miembros y tratar de informar de lo que efectivamente se está reciclando. Bueno, pues nosotros trataremos de seguir el enfoque que se dé a los materiales a nivel comunitario. Habrá que ver qué ocurre cuando hay un fin de condición de residuo o cuál es el punto de medición. Y, por último, que se clarificara también en la orden ministerial cuándo aplicaba la normativa de REACH y CLP y el punto exacto en el que dejaba de ser residuo. Entonces, bueno, estas han sido las observaciones. Nosotros trataremos de tenerlas en cuenta en la medida de lo posible en el borrador de orden ministerial que preparemos. Ese borrador, bueno, aquí ya he terminado, ese borrador en principio actuaremos como cualquier otra normativa que tramitamos, se someterá a participación pública, se someterá a los órganos que solemos consultar, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, a las comunidades autónomas. Todos estos son los trámites previos a la aprobación y que, bueno, pues el trámite de información pública siempre estará a disposición de todos ustedes. Ahí pueden hacer las alegaciones que estimen oportunas, que nosotros, bueno, pues las valoraremos y en la medida de lo posible podremos tenerlas en cuenta o no. Todo ello es muy enriquecedor porque muchas veces tenemos una perspectiva pero a lo mejor no caemos en otras. Entonces, pues yo les animo a que si tienen cualquier cosa que aportar, que lo hagan en ese proceso de participación pública, ya en concreto con un borrador de orden ministerial. Las previsiones en cuanto a cronograma, pues yo diría que prácticamente hasta principios de año, finales de año, principios del año que viene, no estará en participación pública, pero que en cuanto lo esté, bueno, pues informaremos a las asociaciones correspondientes. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.